en 40 minutos vamos a compartir un programa especial para conocer las ideas y la visión de la actualidad de una de las personalidades más destacadas de la Cámara de Diputados. Una mujer combativa, defensora de la política, con una vasta trayectoria de 2 décadas como legisladora. Una figura política sumamente interesante que ya nos presenta la doctora Alessandra Minichelli. Hoy tenemos un programa, nuevamente un programa especial para hablar de la responsabilidad social, sobre todo la responsabilidad social y la comunicación en distintos ámbitos. Nuestra invitada de hoy es una mujer que desde hace 20 años ya es legisladora, ha pasado por el Senado y por la Cámara de Diputados. Es una mujer muy comprometida, técnicamente muy sólida, es una mujer muy formada, muy seria, y una mujer que tiene 2 características, diría yo, muy particulares. La primera es que ha pasado por los 3 poderes del Estado, con lo cual su conocimiento de gestión la hace una legisladora particularmente comprometida con estos temas, y además ha estado en la gestión universitaria. Y ha desarrollado la profesión. Pero esta característica de haber estado en los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, le da a nuestra invitada de hoy unas cualidades personales particulares. Además de eso, y además de ser muy aguerrida, y es una gran defensora de sus pares, con lo cual es muy fácil presentarla a Diana Conti, que está hoy con nosotros para hablar de distintos temas vinculados a su gestión del día a día, reflexionar sobre la responsabilidad social, reflexionar sobre qué está pasando hoy en el gobierno. Y me gustaría que, Diana, seas vos la que nos cuentes sobre tu trayectoria en estos 3 poderes del Estado que acabamos de señalar. Bueno, con los elogios que hiciste, sepan que también tengo imperfecciones grandes. La verdad que yo en la vida he tenido suerte, porque trabajo desde los 18 años, vengo de un hogar de trabajadores, pero la vida me fue conectando con personas. Llegué en algún momento a la Facultad de Derecho y ahí conocí, yo estoy especializada en Derecho Penal, lo que era un cambio en el Derecho Penal. Se innovaba, se pasaba de los procesos inquisitivos, se cuestionaba la Inquisición y la forma de cómo a través del derecho penal se controla socialmente a nuestra población, claro, y sobre todo, claro, a los que querés excluir. Y bueno, y ahí conocí a Zaffaroni, D'Alessio, bueno, mucha gente. D'Alessio fue el profesor mío también, de derecho penal, un encanto. Y realmente, bueno, Zaffaroni fue casi un padrino mío en lo judicial. Gracias a él pude especializarme también en derechos humanos en La Haya y en Costa Rica, y me generó muchas relaciones. Por eso es que entré al Poder Judicial. Era una etapa también, era un Poder Judicial totalmente diferente al actual. El fuero federal era prácticamente muy de excepción, todo lo tenía la justicia penal ordinaria. Veníamos de la dictadura y era necesario incorporar los tratados de derechos humanos, cambiar la concepción de las fuerzas de seguridad auxiliares de la justicia y también de los propios... Momento previo a la Constitución del 94, años previos, pero de todos modos ya venía preparándose, sí, todo lo que era... y también cambiar la cabeza de los operadores judiciales y también del periodismo, porque vamos a unirlo con lo de la responsabilidad social. Entonces, periodistas como Canaletti, que hoy es tan experto en contar causas judiciales relativas al tema penal, tuvimos una preocupación especial por enseñarles responsabilidad en la manera de cómo debía ser mostrado la criminalización. Claro. La criminalización. Y yo creo que hoy en día eso hoy se ha ido desvirtuando, porque vos fíjate que se han naturalizado. Y yo creo que gran parte del periodismo no es responsable cuando utiliza con naturalidad palabras que técnica y jurídicamente tienen una conceptuación. Cómplice, claro,
ser parte de una asociación ilícita, son cosas encubrir. Claro. Sin embargo, hoy, a cualquier cosa... Tiene como una instalación subliminal hoy en el imaginario colectivo, ¿no? Se utiliza para cualquier situación esos términos y yo creo que a veces es adrede. Claro. ¿No? Como una manera de deslegitimar, lo estamos viendo ahora sobre todo, la actividad política como actividad transformadora. Y se la deslegitima cuando quieren mostrar que toda participación política es nefasta. Claro. Y debe ser judicializable o el riesgo es ese, o sea, también es con ánimo de atimonizar. Claro. Así que bueno, ahí fue mi paso por el Poder Judicial, que coincidía prácticamente con mi actividad académica. Lo tuve a Raúl Zaffaroni como un gran padrino en mi vida. Y de ahí mismo, y como también yo estudiaba psicología social, y bueno, desde muy chica hice terapia, psicoanálisis individual, grupal, etcétera, abrevo en esas cuestiones. Creo que un día haciendo grupos terapéuticos de gente que trabaja con gente, era la temática, es como que hicieron hacer un trabajo donde, bueno, yo estaba en el Poder Judicial, y era cómo uno se ubicaba en ese gran sistema. Y yo quedaba chiquitita abajo y todo un aparato enorme arriba, donde mi capacidad para modificar se me hizo notar que era mucha energía, pero con poca posibilidad. Y los propios terapeutas, que te digo que eran más bien radicales, era lo tuyo es la política. Y ahí es donde te empezaste a acercar. Me acerqué más a la militancia política partidaria, bueno, el Frente Grande, Chacho y Juan Pablo Cafiero. Fueron como tus padrinos iniciales en la primera diputación en la época democrática. Está bien. Y efectivamente llevas 20 años ya, siendo senadora, siendo diputada. Y sí, o secretaria de Estado. O secretaria de Estado, porque estuviste en la función en el poder, en el Ministerio de Justicia. Sí. Está bien. Y contanos un poco cómo estás viendo la realidad de hoy, porque, a ver, habíamos visto que, por ejemplo, el presidente Macri gobernaba por decreto en la ciudad, pero no había sido ese su planteo, por lo menos en campaña, para ser transformador o completar lo que él podía ver que estaba mal del gobierno anterior, y nos encontramos con un presidente que ha sacado muchísimos DNU, entre ellos cercenando algo que vos defendiste mucho también, que fue la ley de medios, por ejemplo. Sí. Esto de gobernar por decreto es terrible. Sí, evidentemente él asume y mantiene cerrado el Congreso todo el verano prácticamente. Sin necesidad. Era imposible hacer una convocatoria porque sus propios alfiles, tanto en el Senado como en diputados, trababan la cuestión, y mientras tanto intentó con DNUs inclusive hasta nombrar con decreto simple a 2 ministros de la Corte, lo cual era muy contradictorio, no solo por no corresponder, sino porque él hizo campaña como una exaltación de la independencia, de la institucionalidad, de la independencia de poderes, etc. Y si había algo puro del 2003 al 2007, había sido el decreto 222, claramente, ¿no? Que establecía de qué forma el Poder Ejecutivo resignaba una facultad que era propia. Exactamente, Néstor resignó una facultad presidencial, que era la de proponer ministros de la Corte, se autorrestringió, generando un sistema de participación ciudadana respecto de los candidatos previos a la designación. Y yo creo que fue algo muy apreciable. Tuvo buen resultado porque logró Néstor una corte bastante plural, independiente, a todas luces. A veces hasta rezongábamos porque no nos gustaban los fallos respecto de acciones políticas del Ejecutivo del Congreso, pero bueno. Eran las reglas del juego que se habían planteado para la democracia. Y raro también que haya asumido en ese marco nuevo de una normativa por decreto simple o designación por decreto simple, alguien que había sido también miembro del Poder Ejecutivo en la época del doctor Kirchner, ¿no? Sí, que bueno, también por eso decíamos que venían viciados en origen los candidatos, pero bueno, el Senado convalidó. Sí, el Senado convalidó. ¿Y todos los DNU que ha emitido Macri ya han tenido tratamiento parlamentario o algunos están hoy en discusión todavía?
No, queda uno por tratar. No, fueron tratados en general con dictámenes de mayoría y de minoría. Algunos por unanimidad, pero bueno, todos estos que vos referís, tirando por abajo la ley de medios y sus autoridades. Una ley de medios tan discutida en todo el país. Bueno, todos tuvieron dictamen de minoría, pero sabes que para que el DNU caiga tiene que tener rechazo de ambas cámaras, con lo cual es muy difícil voltear un DNU. Claro. Así que lo último que queda un DNU por tratar hasta ahora, que es una reasignación presupuestaria. Porque recordar que, porque hoy era un tema medio en el Congreso, la bicameral de trámite parlamentario legislativo, que es la que controla los decretos de necesidad y urgencia, algunos decretos delegados, no es la que opina sobre vetos. Entonces, el veto a la ley antidespidos, fíjate, el presidente Macri la vetó totalmente, por lo cual vuelve a la Cámara de Origen, que era el Senado, y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, Sociedades Offshore, emblema de la falta de ética empresarial. Un diálogo entre Ricardo Nielsen, ex titular de la IGJ, y Alessandra Minichelli para entender todo sobre este tema. Además, Río 2016, medalla de oro a la sustentabilidad, una nueva mirada a los Juegos Olímpicos. Tendencias actuales en RSE por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fors. Continuamos con la diputada Diana Conte y la doctora Alessandra Minichelli en 40 minutos. Es difícil ser oposición. ¿Cómo se es oposición? Contame un poco ahora, ¿cómo se arma la oposición nuevamente? Porque es como que el libro de pases está abierto, hoy estás de un lado, estás del otro. Tampoco hay claridad en cuanto a qué se les está dando a las provincias, como para que estén apoyando masivamente al gobierno nacional. Hay toda, digamos, se han desarmado instituciones que apoyaban la acción de políticas públicas, hay políticas públicas que no están derramando desde el nivel nacional hasta los niveles locales. O sea, ¿qué está pasando entonces? Que diputados de hoy la oposición están siendo tan funcionales a este esquema de gobierno cuando tendrían que estar, digamos, dándose este diálogo o esta discusión en vez de estar tan como de rodillas o tan con una actitud que es difícil ser oposición. ¿Cuál es tu percepción? Para mí ser oposición es no ser obstructivo, pero ser oposición. Y además, nosotros, digamos, para un proyecto político nacional y popular que defiende ese tipo de intereses, es muy fácil estar en la vereda enfrente porque el gobierno que tenemos es conservador, liberal, neoliberal y todo lo que... O sea, como adversario político es clarísimo que los proyectos políticos son absolutamente antagónicos. Por eso a mí me cuesta entender cómo la oposición, teóricamente bajo la consigna de ser responsable o razonable, ha callado. Está siendo muy complaciente. Se ha dividido, es complaciente. Yo creo que el pueblo va a castigar a esa suerte de oposición. Y lo que, digamos, lo que me preocupaba en algún momento del primer semestre, yo ahora lo estoy viendo claro en la calle. Claro. La división y la complacencia es de la dirigencia política de los legisladores. Incluso la Cámara de Diputados, que está tan fragmentada, el peronismo está fragmentado en bloques. Claro. Pero el pueblo no está fragmentado. No. El peronismo de base no está fragmentado. El peronismo kirchnerista está unido y no se distingue. O sea, empiezan ellos a alertar de cómo es que se dicen opositores y están contemporizando con medidas que están arrasando con todos nuestros derechos, afectando nuestro bolsillo, nuestra vida cotidiana, no llegamos a fin de mes. Si tenemos empleo, los salarios no se incrementan por encima de la inflación y además los estamos perdiendo. Claro.
los empleos. Claro. Entonces, groseramente va a venir solo el reclamo de dónde tiene que venir, que es de la base popular. Claro, claro, claro. Y te lo digo, Lali, que porque yo siempre aclaro, ¿no? O ahora lo estoy aclarando más. Mi nutriente, si yo soy voz de alguien que no tiene voz, como diputada nacional en una lista que fue siempre arrastrada por un liderazgo natural de otros, pero mi representación es de clase media. Sí. Por supuesto, yo soy muy sensible a los que menos tienen, si tengo que dar una mano la doy, pero yo tengo como una inserción en la clase media. Tu primera unidad básica estuvo por ahí. Claro. Está. Sí. Y además soy de la zona norte del conurbano y transito por allí, así que lo que estoy diciendo... Claro, es tu ni percepción. que hablar. Vos sos representante de ellos. Y sí, porque yo los fines de semana, que al shopping voy, a los outlets de la zona... Pero que tenés contacto con la realidad y con la gente. Claro. Y sé lo que nos piden. Claro. Nos piden estar unidos, no flaquear... no abandonar a Cristina, no les importa más que eso. ¿Y cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Claro. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, porque lo que ha pasado, yo suelo decir que nos faltó en la comunicación marketing. Ganó el marketing por sobre comunicaciones de base sobre cuestiones que en realidad lo que nos estaban aportando era conocimiento de las cosas, información sólida, porque en realidad si alguien comunicaba, era la presidenta, y comunicaba educando, comunicaba informando, comunicaba haciendo partícipe al otro, con esa mirada de empoderarlo, ¿no? Y de golpe nos ganó un producto del marketing. Nos ganó un producto del marketing y hoy es puramente marketing, porque no nos quedó ni la presidenta explicando ni apelando. Pero lo que yo observo, porque yo, por supuesto, nuestro electorado tiene un gran número de electores jóvenes. Jóvenes. Esos jóvenes conocieron del peronismo de Néstor y Cristina. Sí, claro. Pero hay también un resabio de mi generación, no te voy a incluir, de la mía, 60 años, mayores o un poco menores, que tienen otro recuerdo. Y ellos saben que la proscripción marketinera de la derecha no solo te deja fuera del sistema, sino que te persigue de cualquier manera. Y ahí yo veo que no son todos peronistas, hay de todas las ideologías, pero un gran abanico de resistencia que es, a mí cuando estoy triste son los que me dan fuerza. Claro, los que más te animan. Y sobre todo en un momento como hoy, estábamos hablando el otro día con el historiador Brienza, historiador, politólogo, peronista, que la verdad que ha como construido o planteado, apenas se perdieron las elecciones, el planteo de lo que se venía como alternativa y era el fusilamiento mediático judicial. ¿Qué es lo que se está viviendo hoy en realidad? ¿No? Hay un claro fusilamiento mediático judicial. Y le pedí que lo definiera y dijo que era la alternativa posible, porque dijo, tuvo que salir la derecha más conservadora a hacerse cargo de los cargos, ¿no? Porque en definitiva también uno habla de la puerta giratoria, que a veces hay gente más vinculada a la política o al liderazgo político y otros más vinculados a los técnicos, que esto se ve mucho en Estados Unidos y en los países de Europa, la puerta giratoria, pero no hay puerta giratoria, están de los dos lados. Entonces, esta derecha tan conservadora se ha puesto en puestos claves vendiendo una imagen de algo que no era y de golpe con esta impronta, ¿no? El fusilamiento mediático judicial. Vamos a perseguirlos a todos, un poco para disciplinarlos. Estamos como en un esquema... Es una mezcla de disciplinamiento y también de pantalla permanente, porque el fusilamiento mediático judicial, como además da rating... Sí, claro. ¿No? Porque es como un gran show en vivo. Sí, pan y circo. Así que algunos por lucro, otros porque ideológicamente lo quieren hacer, pero sirve también como pantalla para como las pasantías de los hijos en este gobierno. Porque yo digo, si querían ser pasantes, a ver, la Casa Rosada no es un lugar para hacer pasantías a prueba y error. Claro. Como para tapar eso, Lo que ocurre es esto, que el hambre del pueblo no lo van a poder tapar, la conquista de derechos la gente lo ha aprendido,
y no va a resignarse, puede tener una tolerancia desde la primera etapa de un gobierno, pero después empieza a ver. Y los propios votantes de Mauricio Macri, yo creo que se sienten muy defraudados, muy defraudados. Nada de lo que esperaban, claro, nada de lo que esperaban. E incluso, claro, anclándose en discursos que tampoco tenían sustento en la realidad, ni en las cuestiones técnicas de base, porque esto que estamos viendo ahora con los aumentos de tarifa y ahora con la intervención de la Corte, yo leía el proveído judicial que enviaba al Energas a pedir informe, al organismo técnico, y la verdad que es tan elemental la consulta que hacen para ver de dónde sacaron los aumentos tarifarios, que bien hicieron los legisladores del Frente para la Victoria, los diputados, en presentarse como amicus curiae. Contanos un poquito esta intervención que... Sí, vamos a ver si nos hacen lugar. Si se aceptan, claro. Yo creo que probablemente sí, y es... Lo que hicimos es decirle a la Corte, de alguna manera la Corte lo ha hecho, bueno, estamos aquí como amicus curiae, pero además creemos que esta es una cuestión que debe resolverse desde la política y desde los órganos emergentes de la voluntad popular. Nosotros tenemos proyectos presentados en el Congreso Nacional, otros bloques también, a ver si podemos congeniar en una sesión que por el lado de la política pueda resolver el tema de las tarifas. La Corte está esperando a que termine feria judicial y para que se contesten esos informes, así que creo que está haciendo un uso correcto de su dimensión política. Sí, sí. De todas maneras, el Gobierno Nacional, al poner 400% de aumento como tope respecto de las facturas de igual mes del año anterior, está siendo insurgente con los fallos judiciales. Sí, claro, porque hay un amparo claramente que no debería haberlo hecho, así que también ahí se virla la institucionalidad, por lo cual también estamos exhortando al Ejecutivo a respetar las resoluciones judiciales. Sí, sobre todo porque me pareció, por lo menos con la última resolución del Ministerio de Energía, la 99 creo que es, que lo que más le preocupaba era instar al organismo técnico, que es el Energas, a que compense a las prestadoras de los servicios. O sea, si vas por el lado de preocuparte más por la compensación al empresario que por realmente la tarifa al usuario, bueno, entonces estamos en un problema para quienes están gobernando y ya lo sabemos, ¿no? Queda mucho más de este diálogo entre la doctora Minichelli y la diputada Diana Conti sobre temas como la polémica ley de extranjerización de tierras, distintas formas de pérdida de soberanía y la actuación de los medios y la justicia. Los esperamos la próxima semana para compartir la segunda parte de este programa especial de 40 minutos. Gracias por habernos acompañado.